Vela Rodas. De 38 años de edad, casado, coma, comerciante, guatemalteco, de este domicilio, se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación números 2240 30.290 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica. Punto y coma. Y por la otra parte comparece el señor Jorge Darío España Ruano, coma. Jorge, ¿qué dijo, licenciada? Disculpe. ¿Dónde se quedó Randall? En el nombre Jorge, ¿qué dijo? Disculpe. Así, Jorge Darío España Ruano. Gracias. Muy bien. De 43
años de edad, coma, soltero, coma, mecánico, coma, guatemalteco, coma, de este domicilio, coma, persona de mi conocimiento, punto. Tengo a la vista el documento relacionado coma. Los comparecientes me aseguran ser de los datos de identificación personal anotados, coma, que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles, coma, y por este medio celebran contrato de compra-venta de bien inmueble de conformidad con las cláusulas siguientes. Dos puntos. Primera, todo con mayúscula, dos puntos. Después de primera vamos a poner puntos suspensivos, ¿verdad? Esos puntos suspensivos quiere decir que ahí continúa toda la escritura hasta la parte final donde leemos
la aceptan, ratifican y firman con el notario que autoriza. ¿Estábamos todos ahí? Sí, licenciada. Sí, Muy Linda. bien. Sí, Muy bien. licenciada. Entonces ahora nos equivocamos, ¿verdad? Y en vez de Guatemala, tenemos que poner la ciudad de Quetzaltenango. Entonces, testemos la palabra Guatemala y adicionamos la palabra Quetzaltenango. Disculpe, Licta, me perdí. Primera, puntos suspensivos. Sí, primera, entonces, para no copiar toda la escritura, ¿verdad? Entonces, la copiamos hasta la cláusula primera. Ahí consignamos 2 puntos y luego, en paréntesis, 3 puntitos suspensivos, que significa que es el resto de la escritura, ¿verdad? Como que sí la hubiéramos terminado. Y esos puntos suspensivos llega hasta donde leemos, la aceptan, ratifican y firman con el notario que autoriza. ¿Estamos bien, Alda? Sí, licenciada, gracias. Muy bien, de acuerdo. Entonces, para efecto de practicar lo de los testados, acá nos confundimos, ¿verdad? En vez de Guatemala, teníamos que consignar Quetzaltenango. Entonces, testemos la palabra Guatemala y adicionemos la palabra Quetzaltenango. Y el nombre del primer compareciente es Juan Antonio Pineda Rodas. Y le pusimos vela, ¿verdad? Entonces, testemos la palabra vela y entrelineemos Pineda. Bien, ahora hagamos nuestros salvados. Conforme vayan terminando, me dicen. Disculpe, licenciada, y la persona que dijo ahí, ¿cómo se ponía el nombre? Nosotros consignamos Juan Antonio Vela y el apellido es Pineda, Juan Antonio Pineda. Muy bien. Buenas tardes, Linda. Licenciada, yo ahorita entré a mi clase, no sé qué están realizando para ponerme al día o al contexto de lo que están haciendo, Linda. Y a mí, buena tarde. Estamos repasando lo de los testados. Entonces Va. copiamos la parte de la introducción de una escritura. La primera que tenemos acá en nuestro libro. Entonces copiamos desde el número de la escritura hasta el nombre de la escritura
y llegamos hasta la cláusula primera. Ahí en primera pusimos 2 puntitos y puntos suspensivos, que significa que es el resto de la escritura, para no copiarla toda, ¿verdad? Entonces, ahora estamos testando la palabra Guatemala y vamos a agregar la palabra Quetzaltenango. Y en el nombre de la persona pusimos Juan Antonio Vela Rodas y su nombre es Juan Antonio Pineda. Entonces, eso es lo que estamos testando ahorita. Gracias, Lynn. Muy bien.
¿Cómo vamos, jóvenes? Licta, disculpe la pregunta, es Guatemala, omítase y léase Quetzaltenango, ¿verdad? Quiero ver cómo lo puso usted. Escribo. Si quiere, puede poner su cámara y miramos cómo lo puso. Muy bien, ahora le muestro. Es aquí, ¿puede ver, Lita? Alcanzo a ver algo, vamos a ver. Más acá, hágalo un poquito, más para acá, del otro lado. Aquí, Vamos a ver. Al contrario, lado contrario. acá. Ajá. Dice testar, dice, ¿verdad? Ujú. Y luego dice guión Guatemala. Voy a ver dónde está el testado que hicimos, el adicionado. Ese no lo he hecho. ¿Está bien hasta ahorita? No, no está bien. ¿No? Ah, ok. No. Ah, ok. Bueno. Primero hagamos el testadito, el adicionado. Ah, Y muy después bien. hacemos el salvado que hizo ahí, ¿verdad? Ah, muy bien. Pero Ah, primero el salvado. Ah, ok. primero hagámoslo en el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos corregir? Vamos a testar la palabra Guatemala y vamos a Acá. adicionar. ¿Alcanza a ver ahí, Rita? Sí, alcanzo a ver ahí, sí. Súbalo un poquito. Dice, un poquito más. Ahí está. Está en la otra línea, Guatemala, ¿verdad? Ajá, sí, en la otra línea está Guatemala. Ujú. Sí, pues. Lo que pasa es que dejó bastante espacio, ¿verdad? Ajá, No lo hicimos de corrido. de corrido. Pero está bien así. O sea, a la hora de hacerlo de corrido, ¿está bien aquí el testado de Subámoslo, Guatemala? subámoslo otro poquito. Ahora de este lado, córralo. Ahí. La diagonal aparece después de la G, ¿verdad? Ajá, La diagonal tiene que aparecer antes de la G, porque está con la antes y diagonal después. indicamos dónde queremos que se lea. Ajá, Entonces, si la está ponemos después, antes y después antes de la G y último la A. ajá, sí, ahora al Ajá, final, sí. Entonces, digamos, la diagonal iría antes de la G, para que tomemos en cuenta que desde la G
no queremos que se tome en cuenta. Y donde Sí. termina Quetzaltenango, ahí termina la diagonal, ¿verdad? A donde llegue, Ah, muy bien. ¿verdad? Ajá. Ah, ok. Pero sí, sí está bien ahí entonces el, muy bien. Ya, ahora sí. Igual aquí en Vela, ¿verdad? Vamos a ver cómo está Vamos a Vela. ver aquí. Vela, la diagonal está antes de la B. Sí. Ujú. Ah, muy bien. Ajá. Eso sí está bien. Ah, bueno. Sí. Y entonces al final en el pie está Guatemala, diagonal, omítase, léase Quetzaltenango y Vela, omítase, léase Pineda. Sí. Primero tenemos que quitar lo que no queremos, ¿verdad? Entonces, Ujú. lo que tenemos que hacer es consignar la palabra testado, Ajá. 2 Ah, sí, puntos, está ¿verdad? aquí. Ajá. Testado, 2 puntos. Sí. Luego copiamos las 2 palabras que no queremos. ¿Cuáles Ajá, son? sí, aquí, testado y Ajá, las dos palabras que no queremos. sí. Ajá. Ah, muy bien. Entonces ahí copiamos Guatemala. ¿Y Ajá. cuál es la otra? Y Vela, o sea, Guatemala, Vela. Ajá. omítase y Vela. Ajá. Pero entonces, como son 2, ¿verdad? Entonces podemos hacer un solo testado. Ajá, sí, Guatemala, coma, vela, punto, ¿verdad? sí, Y ahí ajá, tenemos que consignar omítanse, ajá, omítanse, sí, omítanse. ajá, sí. Muy bien. Le puse omítase, testado, Guatemala, omítase, eh, léase Quetzaltenango y Vela, omítase, léase Pineda. Cuando hacemos el entre renglonado, Ajá. ponemos entre líneas, puede ser, o entre renglonadura. Así completa la palabra, ¿verdad? Entre Muy bien. líneas, 2 puntos, y entonces copiamos la palabra que tenemos entre líneas, que en este caso es Quetzaltenango, Quetzaltenango. Ah, ya, ya. ¿verdad? Y la Ajá. otra es Pineda. Pineda. Ah, ya. Ujú. Sí, Como perfecto. ahí Gracias. termina, ponemos un punto. Ah, Y muy ahí bien. sí ya agregamos léanse, Ah, perfecto. ¿verdad? Gracias, licenciada. Sí, Muy sí, bien, sí, ya. Perfecto. de acuerdo. Gracias. Muy bien. ¿Qué dice Eric? Licenciada, muy buenas noches o buenas tardes. Entonces, ¿qué haría? Testado, Guatemala, omítase. No, testado, 2 puntos, Guatemala, omítase. Léase entre líneas Quetzaltenango. ¿A usted le quedó Guatemala en la primera línea o en la segunda? La primera. En la primera, muy bien. Ujú. Entonces, ahí estamos testando la palabra Guatemala. Exacto. Tenemos que consignar. Léame cómo puso. Testado, 2 puntos, Guatemala, coma, omítase. Coma, léase entre líneas Quetzaltenango, punto. Muy bien. La segunda parte es la que no está tan bien. Ahora, en este caso, hasta ahí llegamos nada más, Eric. Porque ahí solamente son testados, ¿verdad? Ok. Muy bien, gracias, licenciado. Entonces, en este caso, tenemos que usar la palabra adición. Porque si Guatemala nos quedó en la primera línea, ahí tenemos que usar la palabra adición. Entonces, en el caso suyo quedaría testado 2 puntos, Guatemala está bien, coma. Nos faltó la otra palabra, ¿verdad? La del nombre del Señor. Esa no la tomó en cuenta. Se me fue, licenciada, por... Ah, bueno, hay que agarrarla. Muy bien. Muy bien, entonces ahí sería Guatemala, coma, Pineda, omítanse. Ahora, el entrelineado sí no está bien, ahí tendría que ser entre líneas, 2 puntos, la línea que lo que estamos entrelineando, que en este caso es Pineda, entre líneas 2 puntos, Pineda punto, léase. Muy bien, licenciada, muy bien.
Y en el caso de Quetzaltenango, tenemos que consignar adicionado 2 puntos la palabra Quetzaltenango, punto, léase. Licenciada, ¿Qué manda? yo puse así, Guatemala, perdón, testado, 2 puntos, Guatemala, coma, vela, punto, omítanse, punto, entre líneas, 2 puntos, Quetzaltenango, coma, Pineda. Ahí se quedó, coma Pineda, Sí, ahí me quedé y punto, punto. pero ahí le Pineda. faltaría entonces léase. Después de dónde pongo léase, Después perdón. de Pineda, léase. Léase. Muy Ahora, bien. en el caso de la introducción que dictamos, ¿Guatemala quedó en la primera línea o en la segunda? Mala en la primera línea. Entonces, ahí no podemos consignarla entre líneas. Entre líneas solo va a ser en este caso la palabra Pineda, porque está entre las 2 líneas. Ahora, en el caso de Quetzaltenango, tenemos que poner la palabra adición. Adición 2 puntos, Quetzaltenango, punto, léase. Porque ahí entre la línea 1 no hay otra línea arriba. Por eso no podemos consignar entre líneas. Tenemos que consignar adicionado. El artículo 14 del Código de Notariado establece, serán nulas las adiciones. Entonces, nos está dando acá de una vez que podemos usar adiciones. Y estas las vamos a usar en la línea 1 y en la línea 26, porque ahí no hay línea arriba. Tenemos que usar adicional. Luego, si tenemos entre renglonaduras y testados. Disculpe, licenciada, entonces sería Guatemala, vela, punto, omítanse, punto. No podría poner entre líneas, sino que tendría que poner adicionado Quetzaltenango. Sí, adicionado 2 puntos, Sí. Quetzaltenango, punto, léase. Muchas Ahorita que me gracias. leyó sus testados, no me leyó la palabra testado, pero sí lo puso, ¿verdad? Sí, testado, Guatemala, vela, punto, omítanse, y luego pongo adicionado Quetzaltenango y ahí tengo dudas. Adicionado, siempre adicionado 2 puntos, la palabra, punto, léase. Ah, ya. Pero, y la palabra Pineda ahí, ¿dónde me queda? Eso sí es entre líneas, porque eso sí aparece Ah, entre líneas. ya le entendí, ya le entendí. Gracias, licenciada. Muy bien. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Johnny. Sí, perdone, fíjese que la molestia, fíjese que yo acabo de entrar por mi trabajo. Mire, usted mandó un documento más o menos qué es lo que se va a hacer ahí, perdone. Este es un vocabulario notarial. Es para que lean las palabras y las que conozcan, de una vez consignemos ahí qué significa. Y las que no, pues buscarlas en un diccionario. Ah, ok, muy amable, gracias. Muy bien. Lo que estamos haciendo ahorita es es un repaso de los salvados. Eso es lo que va a venir en el examen, ¿verdad, Lick? Eso es parte de lo que hemos visto, ¿verdad? Recuerda que testados hemos estado viendo varias veces. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Eri. Disculpe la pregunta, ¿es válido testar actas
actas normales. Nosotros regularmente lo usamos para escrituras, para actas notariales, para documentos notariales. Pero yo sí he visto que sí lo usan para hacer algunas enmiendas. Por ejemplo, la vez pasada estaba yo en una cooperativa y estaban pidiendo la forma de cómo hacer los salvados. Entonces, jurídicamente sí lo acepta. Gracias, licenciada, muy amable. Muy bien. ¿Qué dice Jeffrey? Una consulta entre testado, adicionado y entre líneas, ¿todo eso se escribe de corrido o tiene que ser en líneas separadas? De corrido, pero todo separado por puntos. Por ejemplo, testado, 2 puntos, ¿verdad? Guatemala, vela, punto, léase, omítase, perdón. Y luego, a continuación, ponemos, lo que podemos hacer ahí es poner un punto y coma entre cada paquetito, ¿verdad? Luego, entre líneas, 2 puntos, lo que queremos que quede entre líneas, punto, léase, punto y coma. Pero siempre empecemos con mayúscula, ¿verdad? Lo que queremos consignar, testados, entrelineados, adicionados. Ok, y en mi caso, que Guatemala me quedó en la primera línea, tanto en el adicionado como en entre líneas, al final se tiene que poner léase, ¿verdad? Sí, adicionados, punto, la palabra que estamos adicionando, punto, léase. Igual, entre líneas, 2 puntos, las palabras que pusimos entre líneas, punto, léase o léanse, ¿verdad? Si son varias o una. Gracias, Lick. Muy bien. Mackenzie me escribe, quiero ver el suyo, ¿cómo lo hizo Mackenzie? ¿Qué dice Amner? Buenas noches, licenciada. Con una consultita. Si yo faccioné la escritura o el acta notarial a máquina y obviamente cometí algún error y lo quiero testar, ¿lo puedo hacer si lo hago a lapicero? ¿Eso es válido o no es válido, licenciada? Sí es válido, pero tiene que tener bastante cuidado, ¿verdad? Para hacer una buena letra que se entienda bien esos salvados. Ahora, si Ok, tiene la mano una máquina, pues mejor sería, ¿verdad? Porque es más legible. ok, gracias, licenciada. Muy bien. Mackenzie me escribe, ¿podría colocar cómo debe quedar con esas 2 palabras? Si fuera posible, por favor. Pero, ¿cuál de las 2 le da duda, Leonel? Por ejemplo, si es un testado, ¿verdad? Colocamos la palabra testado, 2 puntos, ponemos la palabra que queremos quitar, separado por comas si son varias, punto, omítase, omítanse si son varias. Y si nos quedó la palabra en la primera línea, como en el caso que estamos viendo acá, que nosotros consignamos la palabra Guatemala y la correcta es Quetzaltenango. Entonces, si nos quedó en la primera línea, el testado es igual, ¿verdad? Pero en vez de entre líneas vamos a utilizar adicionado. Adicionado 2 puntos, la palabra Quetzaltenango, punto, léase. Lo único que usamos es adicionado en vez de entre líneas o entre renglonadura, porque
En la línea 1 y en la 26 no hay otra línea arriba. Por eso no podemos usar ahí entre líneas, sino que lo que vamos a usar es una adición. Ahora lo que está entre líneas, como la palabra, como el nombre del compareciente, es Juan Antonio Pineda, y nosotros pusimos Juan Antonio Vela, estamos testando Vela. Y ahí sí podemos usar entre líneas o entre renglonadura 2 puntos, la palabra que quedó entre líneas, punto, léase. O léanse si son varias, ¿verdad? Perdón, licenciada, entonces quedaría así, supongamos, debemos de corregir un nombre o ya sea un apellido. De último tendríamos que colocar entre líneas, digamos, un ejemplo, ¿va? Si pusimos Pedro, pero queremos en sí cambiar o sea, el nombre, poner Juan, entonces tendríamos que ser entrelineados y hasta abajo colocar léase. Abajo es la parte final de la escritura, ¿verdad? Ajá. Sí. O sea, donde, de último, donde dice, o sea, doy fe, va. Y entonces colocamos donde ya de último dice doy fe. Cuando termina la escritura, ¿verdad? Uno lee al final de la escritura, leo lo escrito a los otorgantes, quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la aceptan, ratifican y firman con el notario que autoriza. Punto. Ajá. A partir de eso podemos empezar nuestros salvados. Entonces ahí sería, si usted quiere quitar la palabra Pedro y agregar la palabra Juan, entonces tenemos que ponerle una línea encima de la palabra Pedro, de manera que se lea bien la palabra siempre. Ok. Nosotros subimos nuestras diagonales donde queremos que se lea la palabra Juan. En los salvados vamos a poner testado 2 puntos. Perdón, testado 2 puntos. Pedro punto, omítase. Ok. Entre líneas 2 puntos. Juan punto, léase. Sí está entre líneas. Ahora, lo que da duda a veces es cuando es en la línea 1 y la 26, que ahí tenemos que consignar adicionado, porque no aparece otra línea arriba. Ok, gracias. Muy bien. También les había comentado que antes, cuando uno escribía con máquina de escribir, a veces se salía del margen. Y la palabra que se había salido del margen, pues no era toda la escritura, ¿verdad? Sino que era únicamente una palabra o parte de una palabra. Entonces, esa parte de la palabra que se había salido, sí nos servía para completar el sentido de la escritura. Entonces, en ese caso, nos permite utilizar excedido de margen. Eso lo establece la ley del timbre fiscal. Podemos utilizar excedido de margen y podemos utilizar excedido de línea. También uno al escribir en la máquina de escribir no se daba cuenta que había llegado a la línea 25 y seguía, ¿verdad? Seguía como en la 26, digamos, fantasma, ¿verdad? La 26 fantasma.
Pero si esa 26 fantasma no servía, entonces habría que salvar toda esa línea. Entonces también al final de la escritura se hacía el salvado. Y ahí sería excedido de línea, 2 puntos. Se copiaba toda la línea, punto, léase. Porque no servía lo que habíamos escrito, esa línea. Eso se establece en el artículo 5 del reglamento de la ley de timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolo, que establece cuando en actos o contratos grabados se haga uso del papel sellado especial para protocolos, lo escrito o impreso en la hoja será de 25 líneas, por lado o 50 por hoja. Pero cuando se excediere de las líneas o de los márgenes, lo escrito o impreso se tendrá por no puesto, salvo que al final del instrumento se hagan los salvados respectivos. De conformidad con lo establecido en el Código de Notariado. Entonces, si no nos dábamos cuenta, pero si nos dábamos cuenta que nosotros habíamos escrito una línea de más, pues podíamos copiarla en la siguiente, en la parte de atrás de la escritura. Entonces, lo que estaba fuera de línea se tiene por no puesto, porque tampoco lo íbamos a salvar porque no nos afectaba en nada, ¿verdad? Pero si es importante ese excedido de línea o excedido de margen, sí hay que hacer el salvado para que se tome como correcta esa escritura y no se tenga como alterada, ¿verdad? Si no se salva, entonces sí queda como alterada la escritura. ¿Entendimos lo de los testados, jóvenes? ¿Los salvados? Sí, licenciada. Muy bien. Entonces yo les mandé la hojita del vocabulario notarial, que son palabras que es importante que conozcamos, ¿verdad? Para efecto de nuestro uso notarial. Entonces ahí está la palabra apostilla, arancel, autenticidad, auténtica, atestado, autorizar, carta poder, cartular, cartulario, chartulario, etcétera, ¿verdad? Hasta la palabra surupeto. Entonces, esto es para que lo trabajemos. Esto no entra para este examen, esto es para el final. Igual que la hoja de las representaciones, ¿verdad? Que vimos en la clase pasada. No sé si quieran que platiquemos algo o tengan duda de algo. ¿Qué dice Ana Natividad? Lita, disculpe, tal vez no es del tema ahorita, pero fíjese que a mí sí me surge una duda. A ver. Con respecto al examen y quisiera que me ayudara para no cometerlo esta vez. Fíjese que en mi pensamiento, en mis respuestas, según yo, todas mis respuestas fueron basadas en el código. Pero me topé con la sorpresa de que no fue exactamente así. Entonces yo quisiera que me dijera más o menos en qué fallamos en ese aspecto para no cometer el mismo error esta vez, porque yo estaba completamente segura porque yo contesté conforme a mi código de notariado, lo que venía en las preguntas, pero me di con la sorpresa de que no. Entonces yo quisiera saber más o menos en qué se falló esta vez para no cometer el mismo error en el próximo examen, Dicta, si es usted tan amable. Bueno, recordemos que primero tenemos que estudiar la doctrina, ¿verdad? Ya ve que en cada punto hemos explicado
punto, valga la redundancia. Un momentito, solo voy a ver aquí. Admisión. Entonces, nuestro primer estudio es lo que hemos visto en clase, ¿verdad? O sea, no nos basamos únicamente en el código, porque recuerden que notariado 1 es bastante doctrinario. Entonces, primero tenemos que estudiar lo visto en clase, con ayuda de nuestro libro. Yo lo que les doy aquí y que les envío es para fortalecerlos, pero no es solo eso, ¿verdad? Es importante que ustedes lean su libro, porque lo que yo les doy en las diapositivas es para que lo estudien también, ¿verdad? Y ahí yo les he agregado artículos que en el libro no aparecen, para que nosotros tengamos esa información y que la información esté completa. Todo tiene su fundamento en las normas, en las leyes, pero también tenemos que conocer la doctrina. Entonces yo tengo que evaluar la doctrina, tengo que evaluar lo normativo que corresponde a cada punto, ¿verdad? Ok, gracias, Lita. Muy bien, Ana Natividad. ¿Alguna otra sugerencia, algún aporte, alguna pregunta? Lo que ustedes tienen que hacer es leer bien la pregunta, estar bien seguros de qué es lo que yo les estoy preguntando, porque ahí está la respuesta. Es que más que ya no puedo hacer. Ahí está la respuesta, solo es de que ustedes, a su criterio y a lo que han estudiado y a la base legal, escojan la pregunta correcta, la respuesta correcta. Entonces, sí, leamos bien la pregunta para que nuestra respuesta sea la adecuada. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Linda, una pregunta. La prueba que nos hizo en clase tiene puntos, tiene un valor. La comprobación de lectura. ¿Así es? Sí, tiene una ponderación de 5 puntos, 3 de la comprobación y 2 de glosario. Pero el glosario Ah, tiene que estar de acuerdo a la historia, porque alguien me dijo que era de jurisdicción voluntaria, entonces esa no se la puedo tomar en cuenta. Tiene que ser un glosario de conformidad a la lectura, porque esta era la idea de que ustedes leyendo su libro y las palabras que no conocieran las buscaran en el diccionario y de una vez las apuntaran, ¿verdad? Para que fueran formando su glosario. Esa era la idea. Pero he visto glosarios donde me han puesto 2 veces la misma palabra y a veces la palabra que me han puesto ha sido tan rápido que no coincide con las palabras que aparecen en el libro, ¿verdad? Entonces, esa era la idea de que ese glosario fueran palabras que existan en su libro y la idea es comprenderlas, entenderlas para la mejor comprensión de su lectura. Y son palabras que van sumando a nuestro acervo cultural, ¿verdad? A nuestro léxico. Alguien escribió acá, vamos a ver. Abner pregunta si se puede entrar el código de notariado. Sí, pueden entrar su código de notariado y las 2 leyes, ¿verdad? La ley, el código de ética y la ley de colegiación profesional obligatoria. Yo por Classroom les voy a mandar la hora de nuestro examen. ¿Se recuerdan el primer parcial? Hicimos una parte a las 5 y la otra a las 6, ¿verdad? Si consiguiera alguien que me ayude, entonces empezaríamos a las 5:30. Pero si no empezamos a las 5, yo les voy a escribir.
para que todos tengan el tiempo necesario, ¿verdad? Para poder responder su examen. ¿Qué dice Diana? Licenciada, buenas noches. Disculpe, es que venía en el bus y estaba viendo lo de los testados. A ver, copié el acta y al final tendría que leerse así. Testado, Guatemala, punto, omítase, punto, léase, dos puntos, Quetzaltenango. Adiciónese. Así es. Nosotros dentro de lo que copiamos estamos... Usted no copió la introducción, ¿verdad? Sí, Porque venía en la sí, camioneta. sí, ¿Sí la copió? no, pero sí lo copié. Ujú. Ah, bueno. La palabra Guatemala la puso en la primera línea. Sí, ujú. Ah, bueno, entonces, mire, pues ahí tiene que utilizar la palabra testado, dos puntos, las Ujú, palabras que va a testar, que en este caso son Guatemala, ujú. y la otra palabra que le pusimos al compareciente, Vela. vela, coma vela. Ah, Punto, ok, van juntas. Vela. después, Ujú. tiene que poner la palabra entre líneas. No solamente léase Guatemala, no. Entre líneas, dos puntos, y acá únicamente entre líneas va a aparecer la palabra Pineda. Vela. No, Vela es la Ah, que estamos Pineda. diciendo, ¿verdad? Pineda, Pineda, léase. Ahora la palabra Quetzaltenango, porque en vez de Guatemala pusimos Quetzaltenango. Ujú. Esas adiciones. Esa es una adición, entonces consignamos la palabra adición, dos puntos, escribimos la palabra Quetzaltenango, punto, léase. Ah, ok. Gracias, licenciada. Muy bien. Alguien escribió algo aquí, vamos a ver. Dice aquí Melanie, de 6 a 7 y de 7 a 8. No, lo que pasa es que yo tengo hasta las 7 con ustedes, porque a las 7 empieza la otra sección. Entonces, de 7 a 8 no los puedo atender, tiene que ser hasta las 7. En la vez pasada llegaron bastantes alumnos a las 5. Yo creo que podemos hacer lo mismo, trabajar con un grupo de 5 a 6 y con el otro grupo de 6 a 7. Porque a las 7 yo ya me voy a la otra sección. Tengo que atender la otra sección y no puedo atenderles a ustedes de 7 a 8. Sí, Jeffrey pregunta aquí. Paola pregunta, ¿el vocabulario es para el segundo examen? No, ya había dicho eso para el final. Jeffrey pregunta, sí, el examen tiene una ponderación de 35 puntos y 5 de la comprobación para sumar los 40. Entonces yo les escribo por Classroom, ¿verdad? Para que a las 5 podamos juntarnos con los números de carnet pares y a las 6 con los impares. Más o menos 45 minutos es el examen. El glosario tiene 2 puntos y la comprobación 3, en total son 5. Anaí escribe, había dicho que la comprobación y el glosario serían 10 puntos. Lo dijo en la clase presencial, sí. Inicialmente así pensé, pero si les pongo los 10, no todos tienen los 10. Entonces, por eso, para no quitarles muchos puntos, solo les voy a dejar 5 y les voy a dar 35 en el examen que vamos a realizar. Paola pregunta por los testados. Esto de los testados lo hemos estado viendo, ¿verdad? Pero no, ahorita no se los voy a preguntar, tal vez para el final. ¿Alguna otra duda?
Al parecer no, licenciada. Gracias, Paola, muy amable. Entonces, Anaí, ¿respondí su pregunta? Abner parece que quiere hablar, pero no se escucha. Muy bien, si no hay preguntas, entonces los veo primero Dios el día del examen. Gracias, Lic. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias igualmente, estudien bastante, Gracias, ¿verdad? licenciada. Feliz noche. ¿Sabes que empezarán el lunes los exámenes, verdad? Hay que estar pendiente, tal vez sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Sí, Feliz porque noche, así creo que licenciada. es importante que ¿Sí me escucha? presencial. Ahora sí le escucho, Abner, dígame. Gracias. Perdone, licenciada, solo con una consulta. ¿Siempre usted va a colocar las directrices para su examen en Classroom? ¿Qué directrices? Por ejemplo, ¿qué viene en su hasta qué temas vienen en su examen? Eso O ya, si vienen ya todos lo los que hemos hemos dicho visto. en clase varias veces, que es del punto 4 al punto 8. Del punto 4 al punto 8. Ajá. Y perdone, es que todavía estaba trabajando, pero sí les medio puse atención. Lo último que escuché fue que va a ser 2 grupos, que va a haber par e impar de carnet. ¿Es Sí, correcto? sí. Ah, muy bien. Entonces, como estaba viendo que su examen, vamos a ver, notariado, lo tenemos para el día 25 a las 5:30. Ajá. Pero yo por eso Entonces, los de la sección E, voy a empezar con los que puedan a las 5. Porque lo que pasa es que son muchos, ¿verdad? Y para que nadie se quede sin examen. muy bien. De acuerdo, lo tomaré en cuenta. Creo que pediré permiso para irme antes Sí, el y día si del no, pues examen. entra a las 6, ¿verdad? Con el otro grupo. Muy bien. De acuerdo, Alita. Ahí estamos. Sí, es que ya estaba Muy bien. nervioso. Yo dije, no llegar a tiempo. No, pero por eso la mayoría creo que puede hacerlo. Entonces, y los que no puedan, pues pueden entrar al segundo grupo, ¿verdad? Muy bien. De acuerdo, Ligda. Muchísimas gracias. Oye, le agradezco mucho. Vaya, Abner, para servirle. Gracias, Ligda. Que descanse. Gracias, igual. Entonces, podemos dar por terminada nuestra clase, ¿verdad? Les deseo feliz noche Gracias, y licenciada. estudien bastante, ¿verdad? Para asegurar sus cursos. Gracias, licenciada. Gracias, Lida. Gracias, Buenas noches. licenciada. Feliz Gracias, noche. Feliz noche.